Tu condominio en orden, una guía completa para resolver tus dudas frecuentes a través de las soluciones para lograr mejorar la convivencia vecinal y el bienestar de todos. Y bueno, inicia, seguramente usted llega a una asamblea, nadie quiere asistir, nadie quiere ser del condominio y entonces, bueno, allí hay muchas responsabilidades y a veces hay gente que es colaboradora, participativa, pero que no sabe de estas cosas. Allí, bueno, siempre las administradoras y algunos empleados, si es que los tienen, pues te ayudan a llevar esto adelante. Pero hay que llevar la norma y para conversar con esto acerca de esos documentos del condominio que tienen que estar en regla. Tenemos en línea y ya en el YouTube lo puede ver al abogado Julio César López Galea, el doctor condominio, que invito a que lo sigan en sus redes sociales, @dr.condominio y su página web drcondominio.com. ¿Cómo está? Bienvenido, doctor. A ver. Tiene el micrófono activado, a ver. No me escucha. No me está escuchando. Ah, caramba, sí, yo no lo tengo activado. Ahora sí me escucha, doctor. Ahora sí me escucha. Bueno, le decía que a veces es fastidioso esto de llevar documentos, que bueno que usted es abogado en esta área y la gente sí quiere colaborar, pero a veces no sabe cómo es la formalidad, que creo que es importante en materia de condominio, porque y deben estar al día los documentos y cuáles son estos documentos que deben estar al día. Claro, muy buenos días. Gracias, María Alejandra. Para mí es un placer este tipo de entrevistas, sobre todo porque es muy breve y muy conciso a lo que ustedes me están preguntando. Los libros de actas, que son los principales documentos en el manejo del condominio, son los que deben llevarse correctamente. Ambos libros tienen que estar sellados previamente por un notario y, en su defecto, por un registrador, que es lo que está ocurriendo y lo hablamos en el último programa. Y son libros que tienen una forma bien particular de llevar. Estos libros son documentos públicos. Por ahí habrán escuchado en las redes personas que, bueno, pienso que un poco de ignorancia o estricta forma de pensar, creen que no son documentos públicos, pero son libros que son llevados ante un notario, van a llevar un sello en cada una de sus páginas para que lo que se asiente ahí tenga, en base a la ley horizontal, plena legalidad para ganar juicios, amparos, demandas, lo que sea. Estamos hablando del libro de actas de junta y libro de actas de asamblea. Esos son los libros que hay que llevar. Sí, son dos. En la ley aparecen tres, pero es porque el tercero desaparece prácticamente por una desaplicación natural cuando inventaron las computadoras. ¿Cuál era? ¿Cuál era, doctor? El tercer libro era el libro de cuentas, que es impráctico llevar hoy en día un libro donde se anota constantemente cada cosa que se está haciendo cuando esto fue sustituido por las computadoras, por una tabla Excel, por una administradora. Pero ¿por qué llevar un libro y entonces eso transcribirlo? Eso también no es tedioso, eso no se hace ahora en la computadora. Porque la función, según el legislador, de esos libros es asentar en físico algo que la comunidad haya aprobado. Hoy en día, por supuesto, la tecnología reemplaza muchas cosas y la ley de mensajería de datos y firma electrónica sustituye por completo esa formalidad. Pero si no está sentado las huellas, la firma, la persona que estuvo presente en una asamblea, eso carece entonces de seguridad. Y la intención de los protocolos o la protocolización o la autenticación es precisamente dar fe. Son documentos que permiten dar fe de lo que se está haciendo. Claro, pero hay documentos que usted imprime en hoja oficio, también lo firman, se lleva al registro. ¿Cuáles se deben llevar las dos cosas, tanto el libro como esos documentos que se imprimen y se llevan al registro? Claro, porque hemos ahora incluido la figura de las firmas digitales, que también sustituye un poco este tipo de actividad. Pero ambos libros, una vez que uno los adquiere, los compra en blanco en una librería, los debe llevar con el documento de condominio y una carta dirigida al notario o al registrador, pidiéndole que por favor no sellen cada libro, destinándolo uno para el libro de acta de junta y otro para el libro de acta de asamblea. Solo así, lo único que pide la ley es asentar el acta. Y por ahí hay otros errores gravísimos donde están obligando a que supuestamente las actas hay que registrarlas, que la junta hay que registrarla cuando la junta no tiene personalidad jurídica para estarla registrando, y otros errores más. O sea, no hay que registrar la junta se elige en una asamblea y no hay que registrarla. No, porque se supone que la ley establece que esta figura es sin personalidad jurídica.
La junta puede estar hoy, mañana sí, mañana no. Es una figura que sale y entra. Imagínense registrar una junta de condominio y una vez que salimos de ella, el proceso para salir de su registro es prácticamente un juicio, es mucho más engorroso. Eso no es viable, es contraproducente. La figura es simplemente asentar en el acta el nombramiento. O sea, desde su visión como abogado experto en esta área, deben existir los libros. O sea, y Sí, en claro, este mundo que viene avanzando en la tecnología, ¿le parece que por son supuesto. prácticos? Yo fui amigo conocedor del personal de Juan Garay y del mismo Rafael Ángel Briceño. Son nuestros mentores en esta materia. Y ellos establecen en ambos libros la formalidad del asentamiento del acta. Eso Ujú. es algo indispensable. Independientemente de que haya una alta tecnología, el acta hay que llevarla como una forma de dar fe de lo que está ocurriendo. De paso que le da una formalidad muy atractiva al momento de hacer una asamblea. No podemos ser tan deportivos de hacer algo suponiéndolo o que con solo tomar una foto y ya con eso hay legalidad. Nosotros tenemos que llevar la disciplina al condominio, a que las personas aprendan a participar, a manejar sus documentos. Sí, en medio de esta disciplina, dependiendo de los estatutos, se dice cuántas asambleas tienen que hacer, por qué motivo, el tiempo de una junta directiva es común que siempre son 2 años, a ver, La ley habla de un año. Esto un establece año. una figura, pero otro error grave es decir, la Junta está vencida, está vetusta, ya caducó. Eso no se puede plantear porque quien elige, nombra, designa, reelige, se llama asamblea de propietarios. Y mientras ella no se reúna y no elija una nueva Junta de condominio, ella se puede quedar en el cargo. ¿En Esta serio? figura es como dándole a entender que a la cabeza de esta autoridad está la asamblea. Por lo tanto, esto de llevar la junta de condominio constantemente con un libro y que solamente deben durar 2 años y que su asentamiento lo pueden hacer en una hoja en blanco, esas son irregularidades por falta de conocimiento y de estudio de esta materia. Sí, habla de otro tipo de documentos, de contratos de prestadores de servicio, cómo manejar esto de los prestadores de servicio. Entiendo que tienen que darse varios presupuestos y también habla de alquiler. Esto no sería como, no sé, hacer negocios, alquiler de áreas comunes dentro del condominio. Esto puede ser utilizado como una herramienta para el sustento del condominio, porque con tanta morosidad pudiera ser una opción, pero no sé si se incurre en alguna irregularidad. A ver, en orden, fíjense. La morosidad la puede causar precisamente un desorden y la puede generar precisamente ese desconocimiento. Si nosotros tenemos prestadores de servicio, lo lógico es elaborarles un contrato. Si se le hace un contrato, suponga que no sea notariado, porque no vamos a estar notariando cada prestador de servicio que lleva un Ujú. condominio, entonces el libro que ya tiene sellos de una notaría da fe del contenido, del acto, de lo que se está realizando. Entonces eso nos lleva a una formalidad. ¿Qué pasa? Que hay contratos que a veces están mal elaborados, tienen cláusulas tan leoninas donde ponen al prestador de servicio como el que es el contratante del condominio y al revés el condominio quien contrata a los prestadores de servicios. Allá en Lechería, la torre del Banco Venezolano de Construcción, la torre de CBC, casualmente tenía todos los contratos invertidos. Tuve que llegar a invertir aquella situación para que sea el condominio el que contrata. Ahora, con respecto a que los alquileres y esta figura de áreas comunes está previsto en el artículo 33 y 45 como prácticamente una acción, un delito, hacer negocios con áreas comunes. Y lo Por hacen eso. mucho. Esos tipos de negocios están prohibidos porque negociar áreas comunes contraviene todo lo que son las normas de la propiedad horizontal. Lo que se puede hacer es ceder esos espacios, como lo que llaman cesión provisional de uso, mediante un contrato que no sea de carácter inquilinario, porque estaríamos dando derecho inquilinario sobre áreas que no le puede pertenecer a un inquilino y muchos se arguyen ese tipo de derechos. Sí, lo que pasa, digamos, acá que hay bastante condominios, ya veo que conoce la zona, es típico hablar de el caney o típico hablar de la piscina y entonces se hace un contrato y se paga por eso. Pero pues algunos condominios deciden es, bueno, no es privado completamente, sino que lo dejas abierto al público. ¿Cuál sería el manejo correcto? Ok, el manejo correcto sería primero eliminar la figura de la relación arrendaticia o de alquiler. Eso incluye inclusive los salones de fiesta. Ahí lo que se Ajá. está pagando es una contraprestación para su mantenimiento previo y posterior a la actividad. Si se va a usar un área como una piscina, una cancha, alguna otra de estas áreas comunes, lo que está haciendo el condominio de su propiedad, que son sus áreas comunes, cederla provisionalmente a cambio de una contraprestación que no es un canon.
Al llamarlo canon es relación arrendaticia, es lo que hay que evitar, porque genera derechos inquilinarios que también hay que evitar en un ambiente de propiedad privada o propiedad horizontal. Entonces, ¿qué es lo lógico? Hacer contratos de cesión provisional de un uso de un área común que puede permitir que esa persona no se sienta inquilina y segundo, que no venga después a alegar derechos con respecto al uso. Esos son áreas que son propiedad de toda la comunidad. Pero son, exacto, pero son áreas comunes, o sea, se puede tomar algunas horas para manejarlo de manera privada porque van a hacer una fiestecita, porque van a hacer una competencia, o sea, para alguna actividad en particular. Se entiende que todos los propietarios son copropietarios de esa área común. Exacto. Entonces, no es alquilársela, sino te la vamos a ceder por un plazo, por un tiempo, por eso se hacen a veces unas minutas, una especie de contratos provisionales, firme acá, usted es responsable de su uso, su mantenimiento, su cuidado, durante las horas que se lo vamos a ceder, porque todos los demás son propietarios, y él no va a ser un inquilino, es un propietario más que tiene doble obligación de cuidarlo como copropietario, y en este caso por el uso provisional que se le está dando. Ahora, volviendo al tema de las actas de asambleas, claro, las asambleas no se dan a diario, pues, pero semanalmente sí se dan las juntas. Entonces, exacto, ¿qué es lo que debe ir y no ir en este libro como tal? Buenísimo lo que estás planteando, porque los mejores condominios son los donde las juntas de condominios se reúnen fija un día de la semana. Okay. Por ejemplo, los miércoles a las 8 de la noche. Son como los ojos vigilantes de que todo funcione bien. Toda la comunidad siente que tenemos un grupo propietario que no deberían tener sueldo, porque eso es ad honorem, eso es parte de eso es importante que lo precise. Eso es ad honorem. Ad honorem, porque ¿cómo me van a pagar por algo que es mío? Exacto. O sea, se entiende que nosotros tenemos que dar el ejemplo. Entonces, personas alegan, no, es que mi tiempo vale. Entonces, no te metas en una actividad donde estás hablando de una corresponsabilidad con tus demás copropietarios y deja que participen propietarios que por su tiempo, su profesión, por su conocimiento puede hacerlo mejor que tú. Pero en este caso, este tiempo no tiene por qué ser que cada 2 meses, cada 1 año, no. Eso es preferible que sea periódico, frecuente la junta y la asamblea, como mínimo una vez al año. Y hay edificios que nunca se han reunido en asamblea y después se quieren quejar de que todo funciona mal. Sí, claro, pero hay temas que son de asamblea y hay temas que son de junta directiva. La labor de la junta directiva es netamente administrativa hasta ciertos límites. Sí, bueno, la Junta de Condominio, cuando vemos su artículo 18 en la ley horizontal, ustedes ven que todas las funciones son de velar, supervisar, revisar. De los años 70 no existían juntas de condominio, eran juntas de propietarios que eran los ojos de la administradora para vigilar la función de la administradora. Cuando crean esta figura, después de los años 70 para acá y la actual ley es del año 83, la Junta sí se convierte como una supervisora, pero no es principal administradora, a menos que sea autoadministración, y muchos no saben que cuando hacen esa función tienen sus apartamentos en riesgo o en prenda por estar manejando la parte pecuniaria de la comunidad. Así que la Junta de Condominio tiene que tener cuidado de estarse autoadministrando, porque lo que no saben es que sus apartamentos están en garantía a la hora de una mala administración. Ahora, delicado esto, pero sí puede nombrarse un gerente que viva en el condominio, que tenga un pago. La ley habla de un administrador. Ahí le pueden dar otra cantidad de nominaciones y no recomiendo que sea un copropietario, porque su propio apartamento, como dije, es peligroso que lo vaya a poner en prenda después de tantos años cuidando su propiedad. Entonces viene algún propietario a quererle echar una broma, entonces va a poner su apartamento en embargo, en garantía, porque se está revisando las cuentas. Entonces no es recomendable, siempre eso hay muy buenas administradoras, como también las habrán malas, del mercado, hacer licitación, 3 por lo menos, no es la Junta la que lo nombra, es la comunidad quien revisa a quién vamos a nombrar. Ahora, pero esa licitación que dice de algunos prestadores de servicios, uno puede tener como que un inventario de los vecinos que allí viven, que quizás tienen empresas de hacer puertas, otros de mantenimientos de aire, otros de, pues... Bueno, muy bueno. Eso, sí, claro. Eso se puede hacer. Pero ellos participan cuando se reúne la Junta buscando mejorar lo que están decidiendo. Como diciendo, hoy vamos a hablar del tema, por ejemplo, de los bajantes de basura que están oxidados, y yo casualmente trabajo en una empresa que trabaja con el material. Claro, pero es que si vives allí, quizás haces un mejor presupuesto y le pones más amor al trabajo. Correcto, pero no involucrarlo en los contratos directamente, porque puede prestarse a corrupción, a sobrepreciar el monto, y eso es muy peligroso porque entonces se va a sospechar de qué casualidad que a que le dimos el contrato vive aquí y con razón cambia el carro, se va de viaje, vive haciendo fiestas y resulta ser que es el que contrataron para la pintura, para el mantenimiento y cosas así por el estilo. Hay que evitar un poco jugar con el patrimonio de los vecinos en temas de esto.
Claro, es que usted le da esa visión legal. Fíjese que le voy a dejar una tarea para la casa porque es que también está esto de la ley de las ONG y hay condominios que no son condominios, sino que son asociaciones civiles y entonces no sé cuál sea el manejo, ya que estamos tocando de cómo manejar esto legalmente, lo podemos dejar para una próxima oportunidad porque estamos tratando de ver cómo entonces se administra la cosa. A veces desconocemos la ley y qué bueno que usted es abogado para que nos lleve adelante porque mucho y nos explique porque muchos de esos vecinos que quieren participar lo hacen de buena fe y a veces cometen errores. Muchísimas gracias al abogado Julio César López Galea, doctor condominio. Síganlo en sus redes sociales en Instagram @dr.condominio. Tiene una página web drcondominio.com. Seguiremos conversando con él el próximo miércoles. Gracias. A ver, ¿con qué vamos?